When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Jesús, el hombre que perdonó a los que lo clavaron en una cruz, el que dijo, ama a tus enemigos, el que le lavó los pies a Judas sabiendo que lo iba a traicionar esa misma noche. Ese mismo Jesús miró a un grupo de hombres religiosos con ira pura. No fue frustración, no fue molestia pasajera. El texto griego original usa la palabra orge, que significa furia profunda, indignación visceral. Y al mismo tiempo usa otra palabra que casi nadie conoce, silipoumenos, que significa algo que no tiene traducción exacta al español. Es un dolor compartido, una tristeza que se mezcla con la rabia porque estás viendo algo que no debería existir. ¿Qué vio Jesús que lo hizo sentir eso? ¿Qué estaban haciendo los fariseos en ese momento exacto que provocó la única referencia directa a la ira de Jesús en todo el Evangelio de Marcos? Y lo más importante, ¿por qué sanó después de mirarlos con enojo y no antes? Porque eso cambia todo. Quédate hasta el final de este video porque vamos a desmontar esta escena verso por verso, palabra por palabra en griego original, y vas a descubrir que lo que pasó en esa sinagoga es una de las confrontaciones más intensas, más calculadas y más reveladoras de todo el ministerio de Jesús. Y el detalle que cambia la interpretación de todo el pasaje está escondido en la gramática griega del versículo 5, donde dos tiempos verbales diferentes revelan algo sobre el corazón de Jesús que nadie te ha explicado. Pero primero, necesitas el contexto, y el contexto es más oscuro de lo que imaginas. Para entender esta escena, necesitas saber algo que la mayoría de la gente no sabe. Lo que pasó en esa sinagoga no fue un accidente, no fue que Jesús llegó, vio a un hombre enfermo y decidió sanarlo. No. Lo que pasó fue una emboscada, una trampa calculada, fría, diseñada por los hombres más religiosos de Israel para destruir al Hijo de Dios. Y el arma que usaron no fue una espada ni una acusación legal. El arma fue un hombre con una mano seca. Marcos capítulo 3, versículo 1. Jesús entra de nuevo en la sinagoga. Y dice el texto que había allí un hombre que tenía seca una mano. Ahora, la palabra griega que se usa para seca es xeros. Y xeros no significa que nació así. El tiempo verbal en griego indica que sufrió una lesión. En algún momento de su vida, algo le pasó a esa mano. Se secó, se paralizó, se volvió inútil. Y Lucas capítulo 6, versículo 6, añade un detalle que Marcos no menciona. Era la mano derecha. ¿Por qué importa eso? Porque en el siglo I, la mano derecha era la mano de trabajo. Era la mano con la que cortabas, con la que amasabas, con la que construías, con la que agarrabas las herramientas. Perder la mano derecha no era solo un problema físico, era una sentencia económica. Este hombre probablemente no podía trabajar, no podía mantener a su familia, dependía de la caridad. Era, en todos los sentidos prácticos, un marginado social que estaba sentado en esa sinagoga un sábado, buscando probablemente lo mismo que todos buscamos cuando estamos desesperados, algo de esperanza. Pero los fariseos no lo veían así. Versículo 2.
y le acechaban para ver si en sábado le sanaría, a fin de poder acusarle. Fíjate en esa palabra, acechaban. En griego es paratereo, y esa palabra no significa simplemente observar, significa espiar con intención hostil. Es una palabra que se usaba para describir a un soldado vigilando los movimientos del enemigo antes de atacar. Los fariseos no estaban ahí para adorar a Dios. No estaban ahí para escuchar la Escritura. Estaban ahí con un objetivo militar, atrapar a Jesús. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. ¿Quién puso a ese hombre ahí? Piénsalo. Los fariseos sabían que Jesús iba a estar en esa sinagoga. Sabían que si había alguien enfermo cerca, Jesús lo sanaría. Ya lo habían visto antes. Entonces, ¿es coincidencia que justo ese sábado un hombre con una mano seca estuviera sentado donde Jesús pudiera verlo? No estoy diciendo que el hombre fuera cómplice. Probablemente era un pobre hombre que ni sabía lo que estaba pasando. Pero los fariseos lo estaban usando. Estaban usando el sufrimiento de un ser humano como carnada para destruir al único que podía sanarlo. Y Jesús lo sabía. Sabía exactamente lo que estaban haciendo, y necesitas entender que esto no vino de la nada. Marcos coloca esta escena inmediatamente después de otro conflicto sobre el sábado. En Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, los discípulos de Jesús habían arrancado espigas de trigo mientras caminaban por un campo en sábado. Los fariseos los vieron y explotaron. «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?» Y Jesús les respondió con una historia que los dejó mudos. Les recordó a David, el héroe más grande de Israel, cuando entró al tabernáculo y comió los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comer. ¿Por qué? Porque tenía hambre, porque la necesidad humana estaba por encima de la regulación ceremonial. Y entonces Jesús soltó una frase que les partió el mundo en dos. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Marcos 2, 27 y 28. Imagínate lo que eso significó para los fariseos. Un carpintero de Nazaret acaba de declararse Señor del sábado, Señor de la institución más sagrada de la vida judía, y lo hace con una lógica que no pueden refutar. Estaban furiosos, humillados, y ahora, apenas unos momentos después, probablemente ese mismo sábado, o muy poco después, Jesús entra de nuevo en la sinagoga, y ellos están esperándolo. Listos. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Mira lo que hace Jesús. No se esconde. No espera a que termine el servicio para sanarlo discretamente afuera. No, lo pone en el centro. This episode is brought to you by Netflix's Remarkably Bright Creatures. What if a Pacific octopus held the key to a mystery that could heal your heart? Well, that's Tova's reality. An elderly widow working at an aquarium. Tova forms an unlikely friendship with the curmudgeonly Marcellus, whose remarkable intelligence leads her to a life-changing discovery. Remarkably Bright Creatures is now playing, only on Netflix. Did you know your hair ages just like your skin does? The new Chronologies line offers luxurious youth revitalizing care for aging hair. It reverses the 5 key signs of hair aging: lack of thickness and volume, dullness, dryness, and frizz in just one night. Use the full range of Chronologies shampoo, mask, and overnight serum and wake up to visibly fuller, smoother, healthier hair. Shop the new Chronologies line at Kerastase.com. En el medio de toda la sinagoga, donde todos puedan verlo, donde los fariseos no puedan ignorar lo que está a punto de pasar, Jesús acepta la trampa y la convierte en un escenario. Pero antes de sanar, hace algo brillante. Versículo 4. Y les dijo: «Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla».
Esta pregunta es una obra maestra de lógica teológica, porque Jesús no les pregunta si es lícito sanar en sábado. Eso les habría dado terreno para debatir tecnicismos legales. En vez de eso, les hace una pregunta que va directo a la raíz del problema. ¿El sábado fue creado para hacer bien o para hacer mal? Y fíjate en la segunda parte, salvar la vida o quitarla. ¿Por qué dice eso? Porque mientras Jesús está pensando en cómo salvar una vida, los fariseos están pensando en cómo quitar una. Mientras él planea restaurar una mano, ellos planean destruir al sanador. La ironía es brutal. Los que se proclaman guardianes de la ley de Dios están violando el mandamiento más fundamental de esa misma ley: no matarás. Mateo nos da un detalle adicional que Marcos no incluye. En Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12, Jesús añade algo a su pregunta. Les dice: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en sábado, no le eche mano y la saque? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en sábado. Eso es demoledor. Jesús los confronta con su propia práctica, porque los fariseos sí rescataban animales en sábado. Si una oveja caía en un pozo, la sacaban sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque una oveja tenía valor económico. Perder una oveja era perder dinero. Pero un hombre con una mano seca, un hombre que probablemente no tenía dinero, que no tenía influencia, que no podía aportar nada al sistema económico de la sinagoga, ese hombre podía esperar. ¿Ves lo que Jesús está exponiendo? No es un debate teológico, es una denuncia. Ustedes rescatan ovejas porque valen dinero, pero dejan a un hombre sufriendo porque no vale nada para ustedes. Eso es guardar el sábado, eso es honrar a Dios. Y ahora viene el detalle más revelador de toda la escena. Dice el texto: pero ellos callaban, silencio absoluto, no dijeron ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque estaban atrapados. Si decían es lícito hacer bien en sábado, entonces no podían acusarlo por sanar. Y si decían no es lícito hacer bien en sábado, se exponían ante toda la sinagoga como hombres que preferían el sufrimiento humano antes que violar una regla ceremonial. Y aquí necesitas entender algo sobre la ley judía del sábado para dimensionar lo que está pasando. Los rabinos habían desarrollado una lista de 39 trabajos prohibidos en sábado, 39 categorías llamadas melachot, derivadas de los tipos de trabajo necesarios para construir el tabernáculo. La sanación estaba prohibida no porque sanar fuera malo, sino porque caía bajo la categoría de moler, ya que preparar medicinas requería triturar ingredientes. Pero aquí está el punto clave que nadie menciona. Existía una excepción. Se llamaba pikuach nefesh, que en hebreo significa salvar un alma o preservar una vida. Si alguien estaba en peligro de muerte, todas las leyes del sábado quedaban suspendidas. No era una opción, era una obligación. El Talmud lo dice claramente: profana un sábado para que puedas guardar muchos sábados. Y no era solo teoría. La Mishnah, la codificación de la ley oral judía, describe casos concretos. Si un muro se derrumba sobre un niño, puedes excavar en sábado para sacarlo. Si alguien se está ahogando en el mar, puedes nadar para rescatarlo. Si una mujer está dando a luz y hay complicaciones, puedes encender fuego, preparar agua caliente, hacer todo lo necesario. La vida humana estaba por encima del sábado, eso todos lo aceptaban. Pero los fariseos habían creado un sistema de clasificación del sufrimiento. Habían dividido las enfermedades en categorías, desde un maikush balma, una molestia menor, hasta un pikuach nefesh, un peligro mortal. Y habían decidido que solo las categorías más graves justificaban violar el sábado. Una mano seca estaba en la categoría más baja. No era urgente, no era mortal.
Era solo un hombre que no podía usar su mano derecha. Solo un hombre que no podía usar su mano. ¿Te das cuenta de lo que habían hecho? Habían convertido la compasión en una ecuación matemática. Habían decidido que el sufrimiento se podía medir en una escala del 1 al 7 y que si tu dolor no llegaba al nivel 7, podías esperar. Dios podía esperar. Tu familia podía esperar. Tus hijos, que necesitaban comer, podían esperar, porque la regla era más importante que la persona. Entonces, ¿cuál era el argumento de los fariseos? Que una mano seca no era peligro de muerte. El hombre no se iba a morir por esperar 24 horas. Técnicamente, según su interpretación, Jesús podía sanar al día siguiente, domingo, y nadie tendría problema. ¿Por qué insistir en sanar en sábado? Y esa es exactamente la pregunta que deberías hacerte. ¿Por qué Jesús eligió ese momento? ¿Por qué no esperó un día? Habría evitado el conflicto. I'm Livy Dunn, All-American gymnast and Viore athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Viore. Made from DreamNet fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at Viore.com/Libby. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on U.S. orders over $75 and free returns. Go to Viore.com/Libby and discover the full versatility of Viore clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Evitado la conspiración para matarlo. Habría sanado al hombre igual, solo que 24 horas después. Pero Jesús no lo hizo. Y la razón es más profunda de lo que parece. Jesús no estaba simplemente sanando una mano. Estaba haciendo una declaración sobre el propósito del sábado. Estaba diciendo algo que iba a cambiar la teología para siempre. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dios no creó el día de reposo como una cadena, lo creó como un regalo, un día para restaurar, un día para sanar, un día para que la creación respirara. Y esto no fue un caso aislado. Jesús sanó en sábado una y otra vez. En Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17, sanó a una mujer que llevaba 18 años encorvada, atada por un espíritu de enfermedad, 18 años sin poder mirar el cielo. Y cuando el principal de la sinagoga se indignó, Jesús le respondió: «Hipócrita, ¿no desatáis en sábado cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre para llevarlo a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjate, hija de Abraham». Jesús la dignifica, le da un título, le recuerda al líder de la sinagoga que esa mujer no es un caso clínico, es hija de Abraham, tiene un nombre, tiene una historia, tiene dignidad. En Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6, sanó a un hombre con hidropesía en la casa de un gobernante de los fariseos. Y antes de sanarlo, les preguntó lo mismo: ¿es lícito sanar en sábado? Y otra vez silencio, no podían responder. En Juan capítulo 5, sanó a un paralítico en el estanque de Betesda en sábado, un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años esperando que alguien lo metiera al agua. Y Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y los judíos lo persiguieron por eso. ¿Ves el patrón? Jesús no sanaba en sábado por accidente. Lo hacía deliberadamente. Cada sanación en sábado era una declaración teológica. El sábado es el día perfecto para sanar, porque el sábado es el día de Dios, y Dios restaura. Y los fariseos habían convertido ese regalo en una prisión.
Si te está impactando lo que estás descubriendo, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque lo que viene ahora es la parte que cambia todo. Versículo 5. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Detente ahí un momento, mira la secuencia. Jesús primero mira, después siente enojo, después siente tristeza, y después sana. Esa secuencia no es accidental. La palabra griega para mirándolos alrededor es periblepsamenos. Es una mirada circular. Jesús giró la cabeza y miró a cada uno de ellos, uno por uno, a los ojos, como diciendo: los veo, sé lo que están haciendo, sé lo que están pensando, cada uno de ustedes. Y entonces vino la ira. Orge, no timos, que sería una explosión de rabia impulsiva. Orge es algo diferente. Orge es una indignación profunda, sostenida, controlada. Es la ira que nace cuando ves algo que va contra la naturaleza misma de lo que es justo. Es la ira de un padre que descubre que alguien lastimó a su hijo. No es ciega, es la ira más lúcida que existe. Pero no fue solo ira. El texto dice que estaba silipoumenos. Esta palabra solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez. Y significa literalmente codolerse o dolerse profundamente junto con alguien. Es como si Jesús estuviera sintiendo en ese momento el dolor de todo lo que esos fariseos habían causado. No solo al hombre de la mano seca, a todos, a cada persona que había sido aplastada por sus reglas. A cada enfermo que había tenido que esperar un día más porque los líderes religiosos decidieron que Dios prefería el protocolo antes que la compasión. Y hay una tercera palabra que completa el cuadro. El texto dice que estaba entristecido por la dureza de sus corazones. La palabra griega es porosis, y porosis no significa simplemente terquedad. Viene de la misma raíz que se usaba en medicina antigua para describir la formación de un callo en un hueso fracturado. Cuando un hueso se rompe y sana mal, se forma un callo óseo, una masa dura y gruesa que cubre la fractura. Y esa masa es insensible, no siente nada. Puedes presionarla y no hay dolor. Puedes tocarla y no hay respuesta. Eso es porosis. Es un endurecimiento que sucede cuando algo que debería ser sensible se vuelve piedra. Y lo más terrible de la porosis es que es un proceso gradual. No sucede de un día para otro. Sucede decisión por decisión, día tras día, cada vez que eliges la regla sobre la persona, cada vez que eliges el protocolo sobre la compasión, cada vez que ves a alguien sufriendo y decides que no es tu problema porque hay una norma que dice que puedes esperar. Y Marcos usa esta misma palabra en otros dos momentos del Evangelio. En Marcos capítulo 6, versículo 52, después de que Jesús caminó sobre el agua, dice que los discípulos no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La misma porosis. Y en Marcos capítulo 8, versículo 17, Jesús les dice a sus propios discípulos: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. ¿Y no recordáis? Y añade: ¿todavía tenéis endurecido vuestro corazón? Fíjate en eso. La porosis no es exclusiva de los fariseos. Hasta los discípulos podían caer en ella. Es un peligro para cualquiera que se acostumbre tanto a estar cerca de Dios, que deje de asombrarse, que deje de sentir, que deje de ver al ser humano que tiene enfrente porque está demasiado ocupado cumpliendo el protocolo. Los fariseos no tenían un problema de conocimiento, tenían un problema de corazón, sabían la verdad,
habían leído los profetas. Conocían a Isaías, que decía que Dios quiere misericordia y no sacrificio. Conocían a Oseas capítulo 6, versículo 6. Pero su corazón se había calcificado alrededor de las reglas hasta el punto de que ya no podían sentir nada cuando veían a un hombre sufriendo delante de sus ojos. Y eso es lo que provocó la ira de Jesús. No fue desobediencia, no fue ignorancia, fue indiferencia disfrazada de santidad. Déjame decirte algo que probablemente nunca has escuchado. Esta es la única vez en todo el Evangelio de Marcos donde se dice explícitamente que Jesús sintió ira. La única vez en todo el libro. Marcos describe a Jesús enseñando, sanando, orando, llorando, compadeciéndose, pero solo una vez usa la palabra orge para describir lo que Jesús sentía. Y la usa aquí, en esta escena, contra líderes religiosos que prefirieron que un hombre siguiera sufriendo antes que admitir que estaban equivocados. Mateo y Lucas cuentan esta misma historia, pero ninguno de los dos menciona la ira. Mateo la omite, Lucas la omite, solo Marcos la incluye. ¿Por qué? Porque Marcos escribía para una audiencia romana que entendía la ira como debilidad. En la cultura romana, un líder que se enojaba era un líder que había perdido el control. Los estoicos, la filosofía dominante de la élite romana, enseñaban que la ira era siempre un defecto moral. Séneca había escrito un tratado entero llamado De ira, argumentando que la ira no tenía ningún valor. Incluir la ira de Jesús era un riesgo narrativo enorme para Marcos. Podía hacer que su audiencia romana descartara a Jesús como un maestro emocional e inestable. Pero Marcos lo hizo porque era verdad, y porque esa ira revelaba algo fundamental sobre quién es Jesús. Un Dios que no es indiferente al sufrimiento humano. Un Dios que no se sienta en su trono mirando el dolor de la gente con cara de piedra. Un Dios que reacciona, que siente, que se enoja cuando ve injusticia disfrazada de religión. Y Lucas, aunque no menciona la ira, añade otro detalle que vale la pena mencionar. Lucas capítulo 6, versículo 11, dice que los fariseos se llenaron de furor. La palabra griega que usa Lucas es anoia, que literalmente significa sin mente, locura, irracionalidad completa. Es decir, cuando Jesús sanó al hombre, los fariseos perdieron toda capacidad de razonamiento. Se volvieron irracionales de rabia. El contraste es brutal. La ira de Jesús era orge, controlada, justa, dirigida. La ira de los fariseos era anoia, ciega, irracional, destructiva. Jesús se enojó y sanó. Los fariseos se enojaron y planearon matar. Ahora mira lo que pasa inmediatamente después de la sanación. Versículo 6. Pero los fariseos salieron y enseguida consultaron con los herodianos contra él para destruirle. ¿Captaste lo que acaba de pasar? Los fariseos y los herodianos, juntos, planeando matar a Jesús. Esto es como si dos partidos políticos que se odian mutuamente de repente decidieran aliarse para eliminar a un enemigo común. Los fariseos eran nacionalistas religiosos que rechazaban a Roma y todo lo que Roma representaba. Consideraban que la ocupación romana era un castigo divino que terminaría cuando Israel volviera a cumplir la ley perfectamente. Los herodianos eran lo opuesto. Partidarios de Herodes Antipas, un rey títere puesto por Roma, un hombre que los fariseos consideraban ilegítimo, corrupto y pagano en todo menos en el nombre. Estos dos grupos se detestaban, no comían juntos, no oraban juntos, no tenían absolutamente nada en común, excepto una cosa: ambos sentían que Jesús era una amenaza existencial. Para los fariseos, Jesús amenazaba su autoridad religiosa. Para los herodianos, amenazaba la estabilidad política. Y cuando dos enemigos se unen contra un tercero,
Sabes que ese tercero es más peligroso que cualquiera de los dos. La palabra griega que usa Marcos para lo que hicieron es symbolion edidoun, que literalmente significa daban consejo juntos o formaban un consejo. Es lenguaje político. Es el lenguaje que se usaba para describir reuniones formales donde se tomaban decisiones oficiales. No fue una conversación casual a la salida de la sinagoga. Fue una reunión estratégica, con un objetivo claro: cómo destruir a Jesús. La palabra griega es apolesosin, de apolimí, que significa destruir completamente, aniquilar. Y fíjate en un detalle más. Marcos dice que lo hicieron eutis, inmediatamente. No esperaron, no lo pensaron. No dijeron, vamos a ver qué hace la próxima semana. No. Salieron de la sinagoga donde acababan de presenciar un milagro y lo primero que hicieron fue planear un asesinato. Y aquí Marcos nos deja ver algo escalofriante. Este es el primer momento en su evangelio donde alguien planea matar a Jesús. La sombra de la cruz aparece aquí, en el capítulo 3. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. No en Getsemaní, no en el juicio ante Pilato, aquí, en una sinagoga, un sábado, después de que Jesús sanó a un hombre. Y no es casualidad que Marcos ponga esta escena exactamente aquí. Es la quinta y última de una serie de 5 confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos que comienza en Marcos capítulo 2. La primera, Jesús perdona pecados y lo acusan de blasfemia. La segunda, come con pecadores y publicanos. La tercera, sus discípulos no ayunan. La cuarta, arrancan espigas en sábado. Y la quinta, la sanación en sábado. 5 confrontaciones que van escalando. En la primera, los fariseos piensan entre ellos. En la segunda, cuestionan a los discípulos. En la tercera, confrontan a Jesús directamente. En la cuarta, lo acusan públicamente. Y en la quinta, planean matarlo. Marcos construye una escalada narrativa perfecta que culmina en este momento. La ira de Jesús frente a la dureza de corazón de los que deberían haber sido los primeros en reconocerlo. Porque esa es la tragedia de esta historia. Los fariseos no eran ateos, no eran paganos, eran los hombres más religiosos de Israel. Conocían las Escrituras mejor que nadie, podían recitar la Torá de memoria, ayunaban 2 veces por semana, diezmaban hasta las hierbas de su jardín. Mateo 23, versículo 23. Y sin embargo, cuando el Dios al que decían servir estuvo parado frente a ellos, sanando con una palabra, cumpliendo las profecías que ellos mismos leían cada sábado, decidieron matarlo, porque era más fácil destruir al mensajero que cambiar el corazón. Si esto te está abriendo los ojos a algo que nunca habías visto en este pasaje, dale like a este video y suscríbete al canal, porque todavía no terminamos. ¿Por qué Jesús sanó después de mirar con ira? ¿Por qué no sanó primero y después confrontó? La secuencia importa, porque Jesús quería que todos vieran su mirada antes de ver el milagro. Quería que la sinagoga entera entendiera que lo que iba a hacer no era un truco para ganar popularidad, era un acto de justicia. Estaba diciendo,
lo que ustedes están haciendo está mal. Lo que ustedes representan está deformado. Y voy a demostrarlo ahora mismo, delante de todos, sanando a este hombre que ustedes convirtieron en carnada. Y la sanación misma es fascinante. Jesús no tocó al hombre, no preparó ninguna medicina, no hizo ningún trabajo manual, solo habló. Dijo 5 palabras: extiende tu mano. Y la mano fue restaurada. ¿Ves la genialidad? Los fariseos querían acusarlo de trabajar en sábado, pero Jesús no trabajó, no movió un dedo. El que hizo el esfuerzo fue el hombre que estiró su mano. ¿Estirar una mano es trabajo? ¿Mover los dedos viola el sábado? Si dices que sí, entonces nadie puede hacer nada en sábado, ni siquiera comer, porque comer también requiere mover la mano. Jesús no solo sanó al hombre, desmanteló todo el argumento legal de los fariseos con un solo acto que no encajaba en ninguna de las 39 categorías de trabajo prohibido. Y ahora quiero que veas algo que conecta esta escena con algo mucho más grande, algo que ningún comentarista casual va a decirte. Ezequiel, capítulo 37. La visión del valle de los huesos secos. ¿Recuerdas la palabra que se usa para la mano del hombre? Sheros, seco. ¿Sabes qué palabra usa la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, para describir los huesos en la visión de Ezequiel? La misma, Sherá, secos. Los huesos estaban secos, sin vida, sin esperanza, y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta es que solo Dios puede restaurar lo que está muerto. Y hay otro paralelo que es devastador. En Ezequiel 37, Dios le dice al profeta que hable a los huesos secos, que les ordene vivir. Y cuando Ezequiel habla, los huesos se juntan, los tendones aparecen, la carne crece, la piel los cubre. La restauración viene a través de la palabra hablada, exactamente como en esa sinagoga. Jesús no tocó la mano, no aplicó barro como hizo con el ciego de Juan 9, no impuso las manos, solo habló: extiende tu mano. Y la vida volvió donde solo había muerte. Cuando Jesús restauró esa mano seca, estaba haciendo exactamente lo mismo que Dios hizo en la visión de Ezequiel. Estaba devolviendo vida donde solo había muerte. Estaba restaurando lo que el tiempo, el dolor y la enfermedad habían destruido. No era solo una sanación médica, era una declaración de identidad. Yo soy el que da vida a lo que está muerto. Yo soy el Dios que habló a los huesos secos y los hizo vivir. Y ahora estoy aquí, en esta sinagoga, un sábado haciendo lo mismo. Y eso es lo que los fariseos no pudieron soportar. No les molestó que el hombre fuera sanado. En el fondo, probablemente hasta se alegraron de que ese pobre hombre recuperara su mano. Lo que les molestó fue lo que la sanación significaba, porque si Jesús tenía el poder de restaurar lo que estaba seco, si podía devolver vida con una palabra, si el sábado le obedecía a él y no al revés, entonces Jesús era exactamente quien decía ser. Y eso lo cambiaba todo. Su autoridad, sus reglas, su posición social, su control sobre el pueblo, todo se desmoronaba si Jesús era real. Porque piénsalo así: si Jesús es el Señor del sábado, entonces los fariseos no lo son. Si Jesús puede restaurar con una palabra, entonces las 39 categorías de trabajo prohibido no aplican a él. Si Jesús define lo que es lícito hacer en Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. El día de reposo, entonces los fariseos son irrelevantes. Toda su estructura de poder,
toda su influencia social, todo el respeto que habían acumulado durante décadas interpretando la ley para el pueblo. Desaparece, se evapora, porque ya no necesitas un intérprete humano cuando el legislador original está parado frente a ti. Y eso es exactamente lo que los llevó a la decisión más irónica de toda la historia. Los guardianes de la ley decidieron matar al creador de la ley. Los defensores del sábado decidieron destruir al Señor del sábado. Los que decían proteger la vida de Israel decidieron quitar la vida al que la daba. Entonces decidieron matarlo, no porque violara la ley, sino porque cumplirla los dejaba sin poder. Pero hay algo más aquí que quiero que veas, algo que se esconde en la gramática griega del versículo 5. Cuando el texto dice que Jesús miró con ira, usa el participio aoristo, periblepsámenos met orges. El aoristo en griego indica una acción puntual, completada. Jesús miró una vez, un barrido de ojos, rápido, definido. Pero cuando dice que estaba entristecido, usa el participio presente, silipoumenos. El presente en griego indica una acción continua. Jesús se enojó una vez, pero su tristeza era constante. La ira pasó, pero el dolor se quedó. ¿Entiendes lo que esto significa? El enojo de Jesús era una respuesta puntual a lo que veía, pero su tristeza era algo que cargaba todo el tiempo. No era solo tristeza por ese momento. Era tristeza por un patrón que había visto una y otra vez, líderes que usaban a Dios para controlar a la gente en vez de liberarla, religiosos que convertían la fe en una herramienta de poder, hombres que conocían las escrituras de memoria, pero no conocían al Dios que las escribió. Y eso nos lleva a la pregunta que realmente importa. ¿Qué habría hecho Jesús si los fariseos hubieran respondido diferente? ¿Qué habría pasado si en vez de callarse hubieran dicho, tienes razón, sana a este hombre? Creo que Jesús habría sonreído. Creo que la ira nunca habría aparecido, porque la ira de Jesús no era contra personas, era contra la dureza, contra la porosis, contra el callo espiritual que se forma cuando decidimos que nuestras reglas importan más que las personas que esas reglas supuestamente protegen. ¿Y sabes qué es lo más incómodo de esta historia? No es lo que hicieron los fariseos. Es lo fácil que es hacer lo mismo sin darte cuenta. Es esa reunión de la iglesia donde se discute durante 1 hora si el grupo de jóvenes puede usar la sala nueva, mientras hay una familia de la congregación que no tiene para comer esa semana. Es ese momento donde alguien te pide ayuda y le dices, ahora no puedo, porque estás ocupado haciendo algo para Dios. Es cada vez que la estructura es más importante que la persona, que el protocolo vale más que el dolor. Los fariseos no se despertaron un día y dijeron, vamos a convertirnos en piedras sin compasión. Nadie dice eso. La porosis es gradual. Un callo no aparece de un día para otro. Se forma con la fricción repetida, decisión tras decisión, momento tras momento, donde elegiste la norma sobre la necesidad. Y la ira de Jesús en este pasaje es, en cierto sentido, una advertencia. Porque si el hombre más compasivo que jamás vivió puede sentir ira, y esa ira va dirigida contra la indiferencia religiosa. Entonces la pregunta no es, ¿por qué se enojó Jesús? La pregunta es, ¿cuántas veces me ha mirado a mí con esos mismos ojos? El enojo de Jesús en Marcos 3, versículo 5, no es la historia de un Dios que pierde el control. Es la historia de un Dios que ama demasiado como para quedarse callado cuando ve que el sufrimiento humano se convierte en un juego político. Es la historia de un Dios que se enoja porque le importas, que siente ira santa porque tu dolor no le es indiferente, que mira a los que te usan como peón y les dice con los ojos, los veo, sé lo que hacen y no voy a permitirlo. Y después de esa mirada, después de esa ira, después de esa tristeza profunda, sana,
restaura, devuelve lo que estaba perdido, porque eso es lo que hace Jesús. Se enoja con lo que te destruye y luego te reconstruye. La mano de ese hombre fue restaurada completamente sana. La palabra griega es apekatestate. Es una restauración completa, no parcial, no mejorada, completa, como si nunca hubiera estado seca, como si el dolor nunca hubiera existido. Y ese hombre salió de esa sinagoga con 2 manos que funcionaban. Podía trabajar, podía sostener a sus hijos, podía agarrar un martillo, una red de pescar, un arado, podía estrechar la mano de otro hombre y sentir que era igual a él. Podía abrazar a su esposa con las 2 manos, por primera vez en quién sabe cuántos años. Podía ganarse el pan, podía volver a vivir. Y piensa en esto, ese hombre entró a la sinagoga como carnada. Los fariseos lo habían puesto ahí para usarlo como trampa. Para ellos no era una persona, era un instrumento, un medio para un fin. Pero para Jesús era un hijo de Dios que merecía ser restaurado. Y Jesús no solo le devolvió la mano, le devolvió la dignidad. Porque cuando Jesús le dijo, extiende tu mano, y la mano se restauró delante de toda la sinagoga, ese hombre dejó de ser invisible, dejó de ser el pobre tipo con la mano seca que se sienta al fondo. Se convirtió en el hombre que fue tocado por el poder de Dios. Se convirtió en un testimonio viviente. Cada vez que alguien lo viera usando esa mano, recordaría lo que pasó ese sábado. Recordaría que hubo un momento donde la religión dijo, espera, y Jesús dijo no. ¿Sabes qué es lo más increíble? No sabemos su nombre. No sabemos qué pasó con él después. La Biblia no vuelve a mencionarlo. Pero ese hombre sin nombre se convirtió en el centro de uno de los episodios más importantes del Evangelio de Marcos. No por lo que él hizo, sino por lo que Jesús hizo a través de él. Todo porque un sábado, en una sinagoga, frente a hombres que querían usar su dolor como trampa, Jesús lo miró con enojo a ellos y con compasión a él, y eligió la compasión. Si este video te mostró algo que nunca habías visto en este pasaje, hay otro video en pantalla que va a impactarte igual. Míralo ahora.